estábamos observando o estábamos viendo sobre la evolución, ¿no es cierto? Les di alguna palabrita. ¿Qué era la evolución? A ver, señor Rodríguez Juan José, ¿qué era la evolución? En una sola palabra. Es adaptación, algo así. A ver, Mateo, ¿qué entendiste por evolución en una sola palabra? A ver, Mateo, ¿sí me escuchaste? Mateo Barros. No, yo. Sí. Sí, ¿Qué sí. entendiste por evolución en una sola palabra? A ver, veamos. Que en la evolución hay varias especies, como por ejemplo monos, eh, lagartijas, dinosaurios. Bueno, ya muy bien. A ver, Melanie Barreno, con una sola palabra puedes decirme qué entendiste por evolución. No. A ver, señorita Velázquez, en una sola palabra. Cambios. Exactamente, ¿no es cierto? Cambios, desarrollo, ir hacia adelante. Bueno, aquí ahí no son una sola palabra, pero básicamente evolución significa, ¿no es cierto? Eso. ¿Y se acuerdan que sí les demostré qué es la evolución? ¿Y qué decía? Significa cambio, cambios positivos, ¿sí? Cambios positivos que se dan en todos los descendientes y con efecto en la especiación o diversificación de las diferentes especies, ¿sí? Eso era evolución. Bueno, de esto dentro de este campo, ¿no es cierto? Veamos algunas teorías. La creacionista, la evolucionista, la panspermia, en fin, teorías las cuales, ¿no es cierto?, nos ayudan o nos tratan de orientar cuál fue el origen de la vida, básicamente, y posteriormente el origen de las distintas especies que se dan en nuestro planeta. A ver, señorita Cueva, ¿puedes indicarme qué era el creacionismo? El creacionismo era lo que... No, profe, estoy confundida. A ver, señorita Delgado. ¿Me escucho? La teoría del creacionismo es que se basa en que fuimos creados por un ser superior. Exactamente. ¿Por qué les pregunto esto? Porque tenemos que hacer la diferencia con la evolución o la teoría evolucionista de Charles Darwin, ¿no es cierto? Una cosa es el creacionismo y otra cosa es el proceso evolutivo o la evolución propuesta es principalmente o específicamente por Charles Darwin, ¿no? Y otros autores, Wallace, Lamarck. Como decía la señorita Delgado, ¿no es cierto? La teoría creacionista, como el nombre también le está indicando, fue creada, ¿no es cierto? O nos indica que todo lo que nosotros vemos, ¿no es cierto? Sentimos, fue creado por un ser superior, por un ser divino. Puede este llamarse Dios, Jehová, Alá, dependiendo de las distintas religiones, ¿no es cierto? Este Dios o este ser superior creó la Tierra, ¿no es cierto? O todos los elementos, inclusive todo lo que es el universo. Pero vean, aquí viene una contraposición, porque en la nueva teoría creacionista ya viene lo que es el diseño inteligente. ¿Alguien oyó esto del diseño inteligente? ¿Qué será el diseño inteligente? Señor Casar, relacionado a la teoría creacionista. ¿Qué piensa que usted es? Diseño inteligente. La tecnología o cosas así. No, pero estamos hablando de la teoría. Yo Señorita dije, Salán, a ver, ¿quién quería hablar? yo pensé. A ver, Sería como dime. lo que en 7 días él hizo el universo.
Bueno, la Tierra. eso es el creacionismo, ¿no? Eso Eso es es el creacionismo. yo hice. Pero les digo que aquí, en la nueva teoría del creacionismo, se aumenta ya un tema más, el diseño inteligente. ¿Cómo podemos relacionar esas palabritas? Creacionismo y diseño inteligente. Que se creó por una persona superior o algo así. Bueno, Yo bueno. creo, o sea, que la vida y la evolución. Lo siento, Ceci. No, de A verdad. ver. No te escuché muy bien, pero creo que sí estás algo que tienes relacionado. O sea, que la vida y la evolución se planteó como dice la ciencia. Y también interviene que un ser superior creó eso. Bueno, vean. Sí, señorita. Sería más o menos como que todos los seres fuimos creados con inteligencia. No. Verán, ¿qué significa? Ya la señorita anterior ya más o menos nos dio la pauta. Ustedes saben que Dios, como dicen, ¿no es cierto?, creó al mundo. Sí, pero ese mundo tenía que evolucionar. ¿Sí? Entonces, todas las cosas fueron evolucionando de acuerdo a un diseño primario, supuestamente, ¿no es cierto?, que teníamos todos nosotros. De acuerdo a ese diseño primario, fueron evolucionando los seres vivos, ¿no es cierto?, las plantas y todos los elementos que encontramos en la Tierra. Pero todo es a base del creacionismo. Luego viene la evolución de las distintas especies. Cuando hablamos de la evolución de las distintas especies, ¿no es cierto?, aquí nos encontramos básicamente con este autor, el que es Charles Darwin. ¿Alguien me puede decir quién es Charles Darwin? El que dio la teoría de los pinzones, algo así es, ¿no? Dice. Bueno, más o De la menos, si tienes selección la idea. natural. Es un científico que hizo la selección natural. Ay, Exactamente. Es el científico que nos dio la teoría de la selección natural. ¿Alguien sabe qué significa de esta selección natural? ¿Alguien ha oído? Se adapta según su ecosistema. Bueno, exactamente. La selección natural nos indica básicamente que las distintas especies se van adaptando, ¿sí?, a los distintos ecosistemas, a las distintas biodiversidades. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, ¿sí? Si no existe esta adaptación o esta selección natural de las especies, simplemente no se hubiera evolucionado, no se hubiera desarrollado la vida en el planeta. Pero ¿qué nos indica la teoría de Darwin? Señor Díaz, Mateo, por favor, ¿puede darme leyendo? La teoría de Darwin, la teoría que postuló Darwin sobre la No se le escucha muy bien. Señor Acosta, por favor, ayúdeme. Sí, licenciado. Deme leyendo, por favor. Teoría de Darwin. La teoría que postuló Darwin sobre la evolución del origen de las especies postula que todas las especies de seres vivos surgen a partir de otras a través de mecanismos de selección natural. La teoría se puede resumir en los siguientes puntos. Primero, los seres vivos presentan variación. Por ejemplo, todos nosotros somos diferentes unos de otros, y Darwin observó que lo mismo pasa con todos los seres vivos. 2. Algunas características de los seres vivos son heredadas de padres a hijos. Por ejemplo, el color de tu piel es similar al de tus padres o tal vez al de tus abuelos. Y seguramente te pareces a tus hermanos o a tus primos. Bueno, vean, Darwin básicamente, ¿no es cierto?, postuló esta teoría. ¿Y en qué se basó cuando dice, observó que lo mismo pasa con todos los seres vivos en esta especie? Los pinzones de Galápagos, ¿sí? Esta especie de pinzón, ¿no es cierto? Vean, ¿qué vio? Que a pesar de ser la misma especie, los pinzones de Galápagos tenían diferentes picos. Ustedes pueden ver en las imágenes, ¿sí? Picos gruesos, ¿sí? Picos medianamente gruesos, cortos y largos. Entonces, ¿qué dijo Darwin? Simplemente él presentó la teoría, ¿no es cierto?, que las especies tienen que adaptarse para poder sobrevivir.
En otras palabras, que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Vean, estas palabritas, las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. ¿Qué nos indica esto? Que si estas especies no tuvieron esta adaptación y simplemente desaparecieron. ¿Sí? Vean, todo se basa también en adaptación. Vuelvo y repito, ¿no es cierto? En este caso, en los picos de esta especie de pinzones de las Islas Galápagos. Por eso nos decía que todas las especies se desarrollan, ¿no es cierto? Bien, también hay una teoría que dice que nosotros nos desarrollamos de una variedad de mono. ¿Sí? ¿De cuál mono es, señorita Rodríguez? ¿Cuál es el que se parece más a nosotros? Aparentemente, genéticamente. El chimpancé. Exactamente, el chimpancé. Es que genéticamente, sí, se acerca más hacia nosotros, no el orangután o el mono araña, nada de eso, ¿sí? Entonces, vean, esta teoría básicamente, ¿no es cierto?, ayuda a explicar en cierta manera cómo las especies se adaptaron a la vida en nuestro planeta. Vean, ¿qué también dice Darwin? Darwin argumenta que todos los seres vivos tienen una ascendencia común y las diferentes variedades y especies que se observan en la naturaleza son el resultado, ¿no es cierto?, de esta selección natural en el tiempo. ¿Qué significa esto? Todos tenemos nuestros ancestros, ¿sí? Y cada uno de ellos nos dan las diferentes características hereditarias, ¿sí? Como decía aquí en el segundo punto, ¿no es cierto? Algunas características de los seres vivos son heredadas de padres a hijos. Por ejemplo, el color de tu piel es similar a la de tus padres o tal vez a de tus abuelos y seguramente te pareces a tus hermanos o tus primos. Vean, básicamente es eso, ¿no es cierto? Todas nuestras características son heredadas, ¿sí? De hasta una cuarta generación posterior a nosotros, ¿sí? Por eso muchas de las veces papá y mamá son blancos y por ahí la hija o el hijo sale morenito. Vean, o la otra, papá o mamá son pequeños y el hijo sale alto. ¿Por qué? Porque ciertas características, ¿no es cierto?, se hacen dominantes en relación a otras. Ustedes saben que dentro de los caracteres tenemos dos tipos de genes dominantes y genes recesivos. Genes dominantes, como su nombre lo indica, domina. El gen recesivo, en cambio, queda ahí como dormido, queda ahí como estancado. Pero vean, en la siguiente generación, ese gen recesivo puede hacerse dominante, ¿sí? Y el gen dominante puede hacerse recesivo. Otro ejemplo, según la teoría de Darwin también, dos personas de raza negra. Vean, tienen hijos con los ojos color verde, cuando los padres eran simplemente los ojos color café. ¿Cómo se explicaría esto? ¿Alguien me puede decir? Genética. Porque podría ser la genética del abuelo o bisabuelo, por así decirlo. Exactamente, como ustedes dijeron, es la genética. Y más que la genética son el código genético que tenemos todos, ¿sí? Todas las personas tienen un código genético que nos hace único, ¿sí? Pero este código genético, según nuestros familiares, también nos aproxima a cada uno de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes han de haber visto generalmente en las novelas o en las noticias, dice el código genético entre padre e hijo, 99.9% de probabilidad que sea el hijo. Nunca le ponen el 100%, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una característica, una mínima característica que cambia, pero el mayor porcentaje, ¿no es cierto?, nos da que es similar a la persona en la cual se sacó este perfil genético. Vean, ¿sí? Por eso ustedes han de haber oído que es malo casarse entre primos, ¿no es cierto?
por el perfil genético porque puede traer anomalías, ¿no es cierto?, entre cuando pueden ser padres. Puede traer hijos con alguna alteración genética. Pero vean, aquí se ha comprobado una situación. Cuando son primos, ya viene un cambio de genes. ¿Cuándo viene el cambio de genes? ¿Alguien me puede decir? Para ver si me entendieron. ¿Cuándo viene el cambio de genes? Son primos propios, ¿no? Pero si hay un cambio de genética. ¿Por dónde puede haber el cambio de genética? Cuando, por ejemplo, se conocía a otra persona muy diferente. Bueno, más o menos tienes la idea. ¿Alguien más? No, nadie. No se les ocurre nada. Vean, simplemente es porque, digamos que los dos hermanos es hombre y mujer, ¿no es cierto? Son hermanos, ¿ya? Cada uno hace su pareja, ¿sí? Cada uno tiene su descendencia o sus hijos. ¿Qué pasa ahí? El hombre se une con otra mujer que ya tiene otros caracteres hereditarios, ¿sí? La mujer se une con un varón que ya tiene otros caracteres hereditarios, ¿sí? Vean, entonces ahí sí cambia ya el código genético. Pero vean, no sé ustedes si han oído de los gitanos. Los gitanos, en cambio, muchas de las veces se mezclan entre ellos. Vean, la mezcla de los gitanos, esa no permiten que vengan de otros tipos de razas a mezclarse con ellos. Vean, entonces ahí sí hay a veces algún tipo de malformaciones o alteraciones, porque básicamente viene de un tronco común. En cambio, si ya, ¿no es cierto?, una pareja se une con otra y ya las características hereditarias cambian, ¿sí? ¿Sí me entendieron hasta ahí, señores estudiantes? ¿Sí? Bueno, el otro que propuso la teoría, esa teoría de la evolución, fue Lamarck, ¿sí? Jean-Baptiste Lamarck. En cambio, él nos indica la teoría del uso y del desuso. ¿Alguien puede interpretar estas palabras? Dayana, teoría del uso y del desuso. ¿Qué te indica estas palabras? Uso y desuso. No sé, Lisa. A ver, las palabras mismo. Analízale un poquito. Uso y desuso. A ver, te pongo un ejemplo. Ustedes tienen un celular que se compraron hace un año. Lo están usando. ¿Sí? Dentro de un tiempo, ese celular comienza a fallar. ¿Sí? Digamos que era un hipotéticamente, un S4. ¿Sí? Estaba utilizando, comenzó a fallar. Y por ahí sale el boom. Sale el S5 con mejores características. ¿No es cierto? ¿Qué hace usted? Como su celular ya tiene más de un año, comenzó a fallar, ¿qué hace usted? A ver, ¿qué harían ahí? Simplemente... Me compro eso. Ya, se compra el otro, pero elimina el anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué les trato de decir con esto? Uso, ¿no es cierto? Y desuso. Uso y después se elimina. Entonces, la teoría de Lamarck significa o nos indica que ciertos órganos con el uso se van deteriorando. ¿Sí? Entonces, con el tiempo, esos órganos tienden a desaparecer, tienden a eliminarse. ¿Sí? En cambio, ciertos órganos, en cambio, tienden a cambiar, tienden a mejorar. Les pongo un ejemplo para que me entiendan. En la actualidad, antiguamente, nosotros, hablando de nuestros dientes, teníamos un cuarto molar. ¿Sí? Actualmente, algunas personas solamente tienen 2 molares. ¿Por qué se da esto? Porque básicamente nuestra dieta alimenticia ha cambiado. ¿Sí? Antiguamente, los molares, ¿para qué sirven? Nos servían para triturar. ¿Sí? Entonces, la comida de las personas antiguamente
era comida más sólida, más rígida. ¿Sí? En cambio, en la actualidad, la comida es más blanda. Les pongo un ejemplo. Antiguamente las personas comían tostado, habas fritas. Vean, que son duras. Actualmente ya casi no comen estas cosas. Habían unos alimentos bastante duros. Entonces necesitábamos triturar. Ahora, ¿cómo se alimentan ustedes? Con cachitos, doritos, papas naturales. Esa es nuestra alimentación. ¿Sí? Vean, entonces, nuestro organismo es sabio. Algo que nosotros no utilicemos, simplemente lo elimina, lo desecha. Sí, una pregunta. Sí, señor. ¿Es malo si no se tienen los molares? Como usted dice. No, no hay problema. En la actualidad no hay problema. ¿Por qué? Porque nuestros maxilares también han bajado de tamaño. ¿Sí? Y las personas que tienen los terceros molares generalmente está ocasionando algunos perjuicios. ¿Cuáles son los perjuicios? Como no hay espacio por donde erupcionar o por donde salir el dientecito, el diente se cruza. ¿Sí? Se cruza y los dientes de adelante comienzan a empujar. Y comienzan los dientes a lo que se llama apiñamiento. Comienzan a montarse uno con otros. ¿Sí? Y de forma estética es feo. Y también por la función que tienen los dientes, tampoco cumple con la función que es. Por eso actualmente algunas personas, este órgano o esta piecita dentaria del tercer molar, sí, simplemente ya no lo tienen. Y en otros casos se toca sacar esta piecita dentaria. ¿Sí? Vean, pero bueno, ¿qué nos decía Lamarck? Básicamente, Lamarck explicó la evolución de las especies basándose en dos principios. El principal principio, como les dije, es el uso y el desuso. Afirmó que las partes del cuerpo que se utilizan mucho se hacen más grandes y fuertes, mientras que las que no se emplean se deterioran y terminan por desaparecer. Vean, desde ahí ya comienza, vean, básicamente, ¿no es cierto?, esta teoría, que órganos que más se utilizan simplemente se desarrollan de mejor manera. Y hay otros órganos que simplemente ya no son utilizados y tienden a desaparecer. Y ahí pone como, por ejemplo, vean a la jirafa, ¿no es cierto? La jirafa tenía un cuello normal. ¿Pero qué tuvo que hacer la jirafa? Simplemente tendió a crecer su cuello, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder alimentarse. Vean, si no hacía esto, ¿qué hubiera pasado con la jirafa? No serían altas, o sea, largas del cuello. Y no hubieran No, pero ¿qué pasaría? No hubiera sobrevivido. Exactamente, se hubieran extinguido. Les hubiéramos conocido solamente por medio como los dinosaurios, ¿no es cierto? O esos animalitos electrónicos a la jirafa. Pero vean, el medio ambiente que le proporciona a la jirafa, esta característica de crecer su cuello para poder alimentarse de las hojas. Ustedes saben porque los árboles también se evolucionaron, ¿no es cierto? Los árboles primero estaban a nivel de la tierra, comenzaron a crecer y las hojas simplemente ya les quedaban muy arriba para poder alimentarse. Vean, entonces eso fue lo que dijo Lamarck. El uso y desuso hacen que órganos se desarrollen de mejor manera y otros órganos, en cambio, desaparezcan. Lo otro postulado que dijo Lamarck, que los órganos mejor desarrollados son los que van a prevalecer. ¿Sí? O en otras palabras, los organismos mejor desarrollados son los que van a sobrevivir. Vean, o en otras palabras, las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Vean, las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. ¿Sí? ¿Por qué? Si esas especies se adaptan al medio, obviamente van a poder sobrevivir. Si no se adaptan, simplemente tienden a desaparecer o en este caso morir. ¿Se acuerdan? Sí, creo que les conté. Aquí les trajeron a unos canguros africanos al zoológico de Guayabamba. ¿Sí? Trataron de establecer las características similares al clima de Guayabamba. Pero ¿qué pasó con estos canguros? Duraron cierto tiempo y murieron. Vean,
porque las condiciones, ¿no es cierto?, no eran las adecuadas para los canguros. Pero vean en cambio los leones. Se han ido ustedes al zoológico de Guayabamba, ¿no es cierto? Vean, ahí están los leones. Esos leones son africanos. Pero, ¿qué hicieron esos leones? Pudieron adaptarse, ¿sí?, al medio donde estaban desarrollando su vida, ¿sí? Y vieran, pudieron sobrevivir. En cambio, los canguros no se pudieron adaptar y por ende, ¿no es cierto?, murieron. Vean, entonces es lo que explica Lamarck, ¿no es cierto?, que las especies mejor adaptadas son las que sobreviven. Y a base de eso, ¿no es cierto?, sus órganos, ¿no es cierto?, tienden a desarrollarse y también tienden a eliminar. Por eso les comentaba de esto del cuarto molar, ¿no es cierto? Como ya no tienen ustedes la función, ¿no es cierto?, de masticar cosas duras, este cuarto molar y el tercer molar tiende a desaparecer. Vean, entonces, esto se refiere básicamente a la teoría o los postulados de Darwin y Lamarck. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Todo quedó claro? Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Por favor, dejar de grabar.